Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Guillálvarez, ¿cómo estás? Estupendo. Estupendo, me gusta. Le cuento, también nos pueden seguir por USACH, ¿no? Feliz miércoles. .cl. No sé, lindo el día bisagra, siento yo. Me gustan todos los días. ¿Te gustan todos los días? A mí me gusta el Me van miércoles. quedando Viva poco, el así miércoles. que los disfruto. Bueno, también Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522, las redes sociales y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. ¿Qué manera? Estamos en todas Hoy día partes. todo, Somos imperdibles. el Espíritu Santo. Si usted Bueno, quiere, nos puede ver y escuchar por todos los lugares y todos los rincones, porque además, como tú siempre señalas, en diariousach.cl, como nuestra versión online, internet, nos pueden escuchar literalmente de todos los rincones del mundo. Una jornada no tan fría, siento yo, de este miércoles 6 de yo agosto. había 7 grados cuando salí de mi casa. Ahora bajó un poco, como suele suceder, 6 grados tenemos, pero esperamos para esta jornada 21 grados, bastante similar a lo que fue el día martes, el día de ayer. Y si vemos el extendido, Alejandro, mañana jueves baja eso sí la máxima 18, pero va a haber solcito, va a estar despejado durante la tarde. Y el viernes 8 volvemos a los 21 grados como máxima, eso sí con mayor oscilación térmica. 4 grados y va a estar totalmente despejado el día viernes. Ya. Vamos. En todo caso, dicen ¿Sí? ¿Qué que dicen? nunca es más oscura la noche que antes Sí, de pues, amanecer. así es. Y nunca ¿No es es más cierto? fría que antes de amanecer. Exacto, también baja mucho la temperatura, efectivamente. Sí, poético. Ay, no, si tú eres poético, Guille, era que no. Gran comunicador. Tránsito. Eso, vamos primero con la restricción, ¿te parece? Mientras yo busco lo que está pasando en las callecitas. Eso. Bueno, vehículos con sello verde 0 y 1 y vehículos sin sello verde 0, 1, 2 y 3. Y las calles, en autopista central señalan que hay un vehículo detenido en General Velázquez al norte, kilómetro 7,7, sector Américo Vespucio Sur, está ocupando la pista derecha, así que circular con precaución. Y también, reiteramos, señalan, desde anoche se sumó cierre del puente Los Saldes al oriente por obras que se van a mantener hasta el 23 de agosto. Avenida Santa María es desviada por los Hidalgos hacia los Conquistadores, lo que impide, señalan, continuidad al oriente, así que alternativas por Avenida Andrés Bello o Costanera. Eso indica Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago en su cuenta de X. Es lo principal y vamos con la pregunta del día, ya que estábamos hablando de callecitas y por supuesto el tránsito, los buses, el metro no tiene ninguna contingencia ahora. Hay una situación que afecta directamente o podría afectar a las y los estudiantes, pero no solo estamos hablando de jóvenes, sino personas que tienen justamente esta tarjeta nacional estudiantil, la TNE, para, no sé, estudiar vespertino mientras trabajan y los distintos horarios que ello implica. ¿Qué pasó con Dorothy Pérez ahora? No, la Contraloría General de la República emitió un dictamen que indica que la tarjeta nacional estudiantil solo puede usarse en viajes con motivos académicos. Claro. Eso significa a clases, a un seminario, a un estudio, pero tiene que tener un fin académico. Pero ahí viene la pregunta, opiniones. Claro, ¿qué te parece? Tenemos 3 alternativas en nuestra encuesta del día que está alojada en las cuentas de Instagram, Radio USACH, @Santiago TV. 1, estamos retrocediendo en derechos, una opción. La segunda es una medida correcta y la tercera, que es por la que yo tiendo a pensar que sería la más correcta, por lo menos de nuestra usted opción. está distorsionando la encuesta. Pero si nadie va, no soy influencer de nadie. Es imposible de fiscalizar. Bueno, y por eso estaban hablando, Ale, ¿te acuerdas? De esta, que también tuvo cierta polémica por los derechos de las personas, los derechos personales, de implementar una suerte de detección facial para detectar quién está cruzando el torniquete o está pasando el código o lo que sea para las micros, ¿no? No, para aquí habría que, para Biométrico. poder fiscalizar esto, Sí, habría que hacer algo parecido. es que porque, claro, si no, ¿cómo? además, ¿cómo sabe el programa? Porque tendría que ser un programa computacional que tú vas a un seminario Claro. a ver una entrevista para tu tesis. Imagínate, una locura. Sí, Bueno, una locura. no siempre uno la apunta con las ideas, pero también es verdad que a veces se transforman muchos derechos en abuso, otras veces deberían sincerar que cuando uno está en una edad que no tiene ingreso, pero que tiene mucha actividad,
facilítele la vida, ¿por qué le quita derecho a la gente joven? Las tres opciones tienen un No, sentido. porque además que cuando uno está estudiando, la mayoría de los jóvenes no están trabajando, no tienen ingresos, es un gasto obviamente extra, ya que hablábamos del costo que implica tener un hijo. Y dígame que Entonces, yo veo una película de serie, una buena película, una obra de teatro. claro, oye, pero incluso salir un- con los amigos, ¿cuál es el problema? Si es parte también de la formación de las personas y es un periodo de la vida, si es bien Ahora, acotado también la tiene. pasar la tarjeta nacional estudiantil a las 2 de la mañana suena extraño. Y bueno, muy puede haber estudioso. Iron Estaba Maiden. estudiando con la polola. También puede ser. ¿Quién dice Bueno, que no? ¿Ah? ya. Todo eso entonces te recordamos está en Ya, nuestras pero esa es la cuentas de pregunta. Instagram. Ya, eso Exactamente. Vamos con los titulares, las principales noticias cuando son las 7:36. Titulares en línea 1. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó este martes que los altos ejecutivos del estatal Codelco, incluidos el presidente del directorio Máximo Pacheco y el presidente ejecutivo Rubén Alvarado, serán citados a declarar como testigos en la investigación por el derrumbe en la mina del Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores. El persecutor señaló que la calidad de su citación podría cambiar a medida que avance la investigación que actualmente se lleva bajo la figura de cuasi delito de homicidio. La Contraloría General de la República emitió un nuevo informe donde constató que durante los años 2023 y 2024 más de 13.000 funcionarios y funcionarias públicas asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el país mientras estaban con licencia médica. Del total de personas mencionadas, según la Contraloría, 1.486 ya habían sido identificadas previamente como parte del grupo que, estando con licencia médica, viajó fuera del país. La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, aclaró este martes en el Congreso que no es posible modificar el padrón electoral vigente para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Cualquier cambio tendría que ser para una elección futura, sostuvo Figueroa, tras exponer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara. Este martes se inició el proceso para que los padres y apoderados puedan postular a sus hijos al sistema de admisión escolar, SAE, con el fin de matricularlos en un establecimiento educacional. Sin embargo, el sitio web en su primer día ha presentado interrupciones. Los y las usuarias han expresado su descontento en redes sociales y acusan que la página contiene demasiadas validaciones, mensajes de alerta y redirecciones erróneas, entre otras falencias. Las autoridades de Colombia capturaron en la ciudad de Cali a Ángela María Quiñones Mesa, suena a teleserie, Ángela María. Bueno, ella es una ciudadana colombiana solicitada por la justicia de Chile por lavado de dinero y usura. La detenida, concretamente, es acusada de integrar una organización criminal transnacional. La empresa transnacional, dedicada a cobrar intereses excesivos de préstamos a pequeños comerciantes y personas en situación económica vulnerable en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, el que se llama el gota a gota. La Fiscalía colombiana informó que continuará con el respectivo proceso de extradición. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró que los planes anunciados recientemente por países como Francia, Reino Unido y Canadá de reconocer al Estado palestino han asesinado el acuerdo de rehenes. La declaración se llevó a cabo durante una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido tras la difusión de videos de 2 secuestrados israelíes afectados por la hambruna en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado que este miércoles tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Rusia, mientras se acerca el plazo límite que dio al Kremlin para un alto al fuego en Ucrania. Veremos qué sucede, dijo el mandatario durante una rueda de prensa, consultado si cumplirá con su amenaza de imponer aranceles a los países que compren energía rusa. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato de 5 a 6 años. Ante las críticas que señalan un retroceso democrático y una mayor concentración de poder, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la medida, asegurando que las objeciones se deben a que la decisión fue tomada por un país pequeño y pobre.
Y de este tema, para saber también el contexto, no solo de El Salvador, sino cuándo se han dado estas situaciones, pensando también en Donald Trump, pero también en América Latina, ¿con quién vamos a conversar? Con la periodista egresada de la Universidad Diego Portales, su alma mater, ¿Y su lugar de trabajo? Sí, y magíster en estudios internacionales de la Casa de Bello, Universidad de Chile, Paz Milet. Un Hola, agrado, Paz. Buenos días. Un abrazo, ¿ah? Hola, muy buenos días, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a materia porque Bukele se transforma en genio y figura. Ahora cambió en tiempo récord la Constitución para poder postular las veces que quiera. Alargó el periodo presidencial de 5 o 6 años y eliminó la segunda vuelta por si acá. Este dato es bien importante porque la segunda vuelta lo hace, por ejemplo, Paraguay. El Partido Colorado, frente a toda la fragmentación que hay, gobierna siendo minoría. Pero no va a segunda vuelta. Si fuera segunda vuelta, perdería. Claro. Pero al no haber segunda vuelta, cambia completamente el resultado, tiene efecto. Y se sitúa en la misma línea de los presidentes autoritarios de América Latina porque hay una directa relación, a pesar que él dio unas cifras bien complejas. Paz, introduje demasiado el tema, en realidad debería preguntarte a ti. Se supone, pero vamos a los motivos. ¿Qué se teje con este Bukele frente a que acá en Chile la derecha adora? ¿Cómo estás viendo la situación, Paz? Bueno, este es un proyecto que él está situando a muy largo plazo, con una idea de construir un proyecto y de mantenerse en el poder. Él es una persona de solo 44 años que ya el 2021 había logrado que se le posibilitara la reelección inmediata, algo que no existía en El Salvador. Hoy él aprovecha una circunstancia muy favorable. Su partido Nuevas Ideas tiene 57 de los 60 congresistas existentes en el Parlamento salvadoreño. Entonces genera un cambio muy rápido, una reforma que se tramitó solo en horas, que además, convierte la elección en elecciones concurrentes, se van a desarrollar al mismo tiempo de las elecciones legislativas y locales, y con esta idea de que elimina la segunda vuelta, él aprovecha que en este momento tiene una aprobación del 85%, pero ve que en un proyecto de largo plazo puede ir disminuyendo su adhesión, sobre todo en un marco en que a partir de ciertas acciones que ha desarrollado en el último tiempo, ha disminuido su apoyo en algunos sectores internacionales. Paz, ¿cómo podemos comparar también esta situación en particular de El Salvador con lo que sucede actualmente y los cambios que se hicieron tanto en Nicaragua como en Venezuela? Bueno, es un proceso de cambio constitucional que inicialmente se asemeja a lo que fue la primera etapa de cambio de Venezuela, de Nicaragua hacia esa línea, ¿no? Pero que responde a una mirada distinta en este momento, porque Bukele tiene un apoyo, una alianza internacional sin duda vital, por ejemplo, en este momento con Estados Unidos, tiene un apoyo que se acrecienta, que solidifica en una lógica de abordar la inseguridad que vivía El Salvador, ¿no es cierto?, sin importarle a la ciudadanía en qué condiciones se aborda esa inseguridad, ¿no? Sí. Y los proyectos, además venezolanos y nicaragüenses, estaban acompañados también de una lógica que también imperó en El Salvador, de esta idea anticorrupción y antipolítica tradicional, que también es un fuerte de Bukele. Pero en estos momentos Bukele tiene un apoyo sin duda muy importante basado en una noción de inseguridad que no acompañaba tanto los otros dos procesos. Bueno, además que efectivamente eso merece una reflexión bien interesante, el tema de la seguridad. Pero para ir cerrando esta primera parte, las justificaciones que dio, dice que lo critican porque es un país pequeño, pero que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta, y cruza los sistemas presidenciales con los sistemas parlamentarios, que según dicen los expertos son muy distintos. No, él mezcla dos cosas, ¿no? Lo que son los sistemas parlamentarios,
y con los presidenciales, pero además sistemas que son consolidados a través de alianzas. Entonces, por ejemplo, Angela Merkel, a la que él hace referencia, se mantuvo 17 años en el gobierno, pero a través de la formación de distintas coaliciones, ¿no? Y que abordan un sistema distinto, que es totalmente distinto a lo que él plantea ahora en El Salvador, con un sistema que está muy centralizado en su persona, porque no hay que olvidar que él, a partir de su llegada al poder, lo que ha hecho ha sido dinamitar las contrapartes, los contrapesos que son de los otros, ¿no es cierto?, de tanto del sistema judicial como del Congreso. Entonces, de los otros poderes del Estado. Y acá él está mezclando con otro sistema en que hay contrapesos reales, pero que además también existe la conformación de alianzas para mantenerse en el poder. Estamos conversando esta mañana en Línea 1 con Paz Milé, periodista por la Universidad Diego Portales, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Paz, quiero preguntarte también como los precedentes que se están generando y la posibilidad de que Donald Trump también, con la modificación de la enmienda 2022, vuelva a ser presidente, en este caso para el 2029, si no me falla la memoria, en el sentido también de, estamos hablando de una de las naciones más importantes, y hoy con Trump en el gobierno más temidas, como lo hemos visto con esta guerra arancelaria. ¿Qué posibilidades reales tenga? Porque él dijo, no lo permite el artículo 22, la enmienda 22, pero hay maneras de cambiarla, y él ha hecho su juego propio. Claro, pero ahí hay un escenario que es importante considerar. Nosotros enfrentamos en los próximos meses, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, lo que son las elecciones de mitad de periodo. Claro. Entonces, en ese escenario, hoy tiene Trump un marco muy favorable, tiene una mayoría que tampoco es tan amplia en las cámaras y que le permite, ¿no es cierto?, haber ido desarrollando rápidamente una serie de acciones. Pero hay elecciones de mitad de periodo y ahí se va a evaluar, por ejemplo, el costo que toda esta política arancelaria está teniendo en el ámbito interno, también la acción en contra de los migrantes y todas las políticas que ha desarrollado en este corto plazo. Entonces, sin duda, él propone la posibilidad de una posible reelección, pero él está sujeto a una evaluación muy pronta en que podría frenar sus intereses y él tendría que verse obligado a generar algo que hasta ahora no ha planteado, que es la posibilidad de un delfín si quiere continuar con su proyecto político, porque nosotros hemos visto que él no ha generado una opción de recambio, ¿no?, para continuar con ese proyecto. En y este por la edad que caso, tiene, debería hacerlo. Exactamente, en este momento es clave considerar lo que va a pasar en las elecciones de mitad de periodo para que efectivamente Trump pueda alcanzar ese objetivo, sobre todo porque además, aunque él durante su primer mandato, por ejemplo, hizo incorporaciones sustantivas en la Corte Suprema, logró que algunos de sus candidatos llegaran a la Corte Suprema, esta no le ha sido tan favorable en alguna de las políticas que ha querido desarrollar, por ejemplo, con respecto a cambios sustantivos, respecto a niños nacidos en territorio estadounidense, al tema de trato a migrantes. Ha habido contrapesos desde algunos sectores que él no tenía considerados. Ahora, Trump claramente está en un proyecto que algunos dicen iliberal, no sé por dónde sacaron la expresión, pero quiere decir, no es un demócrata liberal tradicional, sea republicano o demócrata en Estados Unidos, sino que va por otro diseño. A esta altura, ¿uno alcanza a apreciar una deriva autoritaria en el proyecto de Trump para Estados Unidos? Sí, por supuesto. La verdad es que hay una concentración muy importante. Si uno ve, gran parte de las primeras medidas fueron con decreto extraordinario. O sea, él aprovechó el escenario político que tenía para rápidamente ir avanzando de cara a que podía enfrentar cierta oposición y bueno, a las elecciones de mitad de periodo. Pero también uno ve una concentración muy fuerte en torno a su persona, en el tema de las decisiones, de los poderes otorgados.
no puede identificar, siempre con Trump pasa lo mismo, quién está influyendo en su equipo de manera sustantiva, ¿no? Nosotros vemos, por supuesto, un Vance que algunos plantean que puede ser la carta de recambio, que para algunos temas se ha planteado como vital, pero que después retrocede. Un Marco Rubio que en algunos ámbitos se ha visto muy disminuido. Gran parte de la política exterior, por ejemplo, Trump la concentra en su propia persona. Él es el que hace las declaraciones a través de redes, el que amenaza a Putin, el que da los tiempos, el que habla directamente con Netanyahu. Entonces, ahí hay una lógica de que nos puede ir indicando cierta deriva autoritaria que se va constituyendo a partir de la concentración en su persona y de además asumir una serie de decisiones con decretos extraordinarios de rápida resolución. Paz, a propósito del caso de Trump en Estados Unidos y lo que estábamos hablando de Bukele en El Salvador, donde ya muchas organizaciones internacionales y vinculadas sobre todo con la defensa de la democracia, pero también los derechos humanos, han hecho crítica, que es un golpe a la democracia, lo que ha hecho Bukele, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Uno se pregunta, y a propósito también del genocidio en la Franja de Gaza, ¿de qué sirven estas entidades internacionales más allá del discurso? Porque vemos que está la Corte Penal Internacional con orden de captura a Netanyahu, pero no pasa nada, siguen masacrando gente. Vemos estas derivas autoritarias en varios países del mundo y en la defensa de la soberanía nadie hace nada. ¿Realmente qué peso tienen estos organismos internacionales? Yo sigo preguntando, más allá de las convenciones que hacen y las conveniencias, ya que hice un lapsus, ¿cómo se le pone freno, contrapeso a esta figura, a la democracia finalmente? Bueno, ese es uno de los grandes cuestionamientos que hay hoy en día, porque precisamente, pues, separando, ¿no es cierto?, de lo que son, por ejemplo, los organismos de derechos humanos, que tienen un carácter independiente, las organizaciones internacionales son formadas por estados, estados que se comprometen, claro, suscriben, ¿no es cierto?, los compromisos que ahí se establecen, los tratados constitutivos, y lo que estamos viendo es un debilitamiento del sistema multilateral de todo tipo, con un incumplimiento de las grandes potencias que finalmente lo que hacen, ¿no es cierto?, es actuar priorizando el unilateralismo. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, se ha manifestado contra Netanyahu, y Netanyahu es recibido, ¿no es cierto?, por las grandes potencias en sus países, ¿no es cierto?, y no hay ninguna posibilidad de que efectivamente los países que no se han adherido al acuerdo de la Corte Penal Internacional cumplan, ¿no es cierto?, las normativas de esta. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día es un preocupante debilitamiento del multilateralismo. Vemos como el Consejo de Seguridad no ha podido actuar efectivamente en crisis como la de Gaza, ¿cierto?, porque existe la capacidad de veto. Y durante años venimos hablando de un posible cambio en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y no se ha podido avanzar en esa línea. La última consulta, Paz. Esta deriva autoritaria de Trump obviamente favorece las derivadas ultraderechistas y populistas en América Latina. Lo estamos viendo, los países que más se acercan a Trump son los más autoritarios. ¿No es una lección eso para la derecha chilena tan entusiasta de Bukele, de Trump y todo aquello? La verdad es que ese es un tema que sin duda es importante, porque los que están obteniendo mayor beneficio y los que están realmente entrando en el foco de América Latina son actores como Bukele, Milei, que tienen una perspectiva más hacia la ultraderecha, pero por ejemplo son fenómenos de carácter muy distintos que se ven como que pueden tener una deriva de más corto plazo o de más largo plazo. Bukele tiene un fenómeno mucho más sustentado que, por ejemplo, un Milei que tiene un vaivén
y que no tiene un proyecto tan consolidado como Bukele. Entonces yo creo que ahí hay cierta tentación de sectores chilenos de buscar ese apoyo, buscar esa mirada, pero creo que cada país tiene una realidad distinta y que desde esa perspectiva los cuestionamientos respecto a los logros o beneficios que podría obtener avanzar en esa perspectiva son mucho más cuestionados en algunos países. El tema de lo que está pasando hoy en Argentina, por ejemplo, con Milei, ya están surgiendo las voces, más allá de la popularidad o el apoyo que tengan determinado sector, las voces de cuestionamiento más profundo. O sea, cuando habló de la hambruna, ¿no? O sea, de que si no habrían cadáveres, una cosa impresentable en las calles, perdón, Paz, porque realmente es sorprendente. Sí, es sorprendente el fenómeno que se está viendo a nivel de hambruna, pero también en un carácter más político, de la posibilidad de tener una continuidad, una coherencia en el actuar, ¿no es cierto? Porque él llamó a sacrificarse durante un tiempo para obtener beneficios y ya está aumentando muchísimo la disconformidad en la sociedad argentina porque dicen, bueno, ya no damos más, pero aquí no vemos un proyecto político real ni vemos una coherencia. Así es. Bueno, muchas gracias, Paz Millet, periodista y también magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, por este análisis y reflexión. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Paz, un abrazo. Chao, un abrazo. Faltan 4 minutos para las 8. ¿Vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación
realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó este martes que los altos ejecutivos de la estatal Codelco, incluido el presidente del directorio Máximo Pacheco y el presidente ejecutivo Rubén Alvarado, serán citados a declarar como testigos en la investigación del derrumbe en la mina del Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores. La Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar antecedentes relevantes sobre eventuales fallas o advertencias previas. La Contraloría General de la República emitió un nuevo informe donde constató que durante los años 2023 y 2024, más de 13.000 funcionarios asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el país mientras estaban con licencia médica. Del total de personas mencionadas según la Contraloría, 1.486 habían sido identificadas previamente como parte del grupo que, estando con licencia médica, viajó fuera del país. Este miércoles se dieron a conocer los resultados de la encuesta Data Influye, correspondiente al periodo julio-agosto 2025. En la medición, la candidata oficialista Janet Jara se mantiene a la cabeza de la carrera presidencial con un 30%, seguida por el abanderado José Antonio Kast con un 27% y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, con un 13%. La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, aclaró este martes en el Congreso que no es posible modificar el padrón electoral vigente para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Cualquier cambio tendría que ser para una elección futura, sostuvo Figueroa, tras exponer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja. Este martes se inició el proceso para que los padres y apoderados puedan postular a sus hijos al sistema de admisión escolar, SAE, con el fin de matricularlos en un establecimiento educacional. Sin embargo, el sitio web en su primer día ha presentado interrupciones. Los usuarios han expresado su descontento en redes sociales y acusan que la página contiene demasiadas validaciones, mensajes de alerta y redirecciones erróneas, entre otras falencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado que este miércoles tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Rusia, mientras se acerca el plazo límite que dio al Kremlin para un alto al fuego en Ucrania. Veremos qué sucede, dijo el mandatario durante una rueda de prensa, consultado si cumplirá con su amenaza de imponer aranceles a los países que compren energía rusa. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Gustavo Gatica, psicólogo y víctima de la represión policial durante el estallido social del 2019, por supuesto, donde junto a otras personas perdió la vista, anunció su intención de postularse al Congreso como diputado. A sus 27 años busca enfocar su candidatura en temas como salud mental, discapacidad y derechos humanos. Además, expresó su deseo de integrarse a la lista oficialista, destacando su apoyo al liderazgo de Janet Jara. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, decidió bajar su candidatura al Congreso con el objetivo de facilitar la postulación de Gatica. ¿Con quién estamos en el estudio, Alejandro Guillé? Con Gustavo Gatica. Exactamente. Psicólogo, Sí, y activista y una persona, digamos, bien querida y respetada, que tiene tan solo 27 años. Quería recalcar eso. Volver a los 27. Gustavo Gatica, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir el espacio para venir a conversar un rato. No, al contrario, te agradecemos bien el interesados. esfuerzo de venir. Y la gran pregunta es, yo había visto por ahí algún par de declaraciones tuyas que el Congreso no era tu espacio como natural, Sí. Y de pronto algo pasa. Eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir. Mira, Hay un día, es un hecho, hay algo que gatilla un cambio. ¿Qué fue lo que te convenció que hay que ir a la pelea? Efectivamente, a mí hace varios años ya que me venían convocando a ser candidato.
a diferentes puestos. Desde la primera convención constituyente me invitaron a ser candidato y yo siempre decía que no me sentía seguro. En esos tiempos era estudiante universitario todavía. Creía que todavía tenía que hacer muchas cosas y además ya empezando a trabajar de psicólogo me encantó la carrera, siento que es mi vocación, entonces yo estaba muy cómodo ahí. Pero en el Congreso va a tener mucha pega. Y pelea. Sobre todo en la Cámara de Diputados. Exacto. Y saben que hace un par de meses atrás me pasó que, como bien dicen ustedes, tuve esta revelación de... ¿Cuál fue? Me subí a un taxi, el taxi me reconoció, me dice, ¿tú eres Gustavo Gatica? Y yo sí, y me dice, bueno, mi hija te admira mucho, te quiere mucho, y nos pusimos a hablar de política, él decía, oye, fue antes de las primarias, entonces me decía, oye, ojalá que gane Janet, y luego me dice, tú eres el candidato. Yo le dije, no, lo que siempre respondía, sí. Como no es lo mío, me encanta mi trabajo, además. Y de hecho después lo olvidé, pero el otro día desperté y por primera vez en estos 6 años casi me hacía sentido. Me hacía sentido querer disputar ese espacio, me hacía sentido tener un rol más activo. Por primera vez me hacía sentido. Gustavo, ¿por qué? Quiero detenerme, porque tú ya lo decías, incluso desde el mismo 2019 y con mayor razón el 2022, y escuché una entrevista que diste acá en esta radio, Razones Editoriales, con Freddy Stock, estabas recién titulado de psicólogo y señalabas que justamente tu aporte iba por ahí, ¿no? Desde la psicología. Sí. Y que te gustaba la política, pero de alguna manera la encontrabas bonita, pero tenía muchas cosas malas. Y tu trabajo, había señalado, va a ser más micro en ese presente del 2022, sobre todo también cuando ahora ya llevas más de un año en la clínica, haciendo psicología clínica en la Defensoría Penal de acá, de Estación Central. Y ves víctimas de delitos graves. ¿Fue eso también lo que te hizo, esos dolores que muestran estas personas que dan el pulso de nuestra sociedad, lo que te hizo repensar de que ahora sí podías ser diputado u otras situaciones luego del 4 de septiembre de 2022? Sí, o sea, bueno, yo atiendo en una atención de víctimas acá en Estación Central. De hecho, nuestra oficina está ubicada en plena Caracas, pequeña Caracas que se le llama. Y los casos que llegan ahí son bien intensos a nivel emocional. Yo, de los primeros casos que atendí, de mujeres que habían asesinado a sus parejas en conflictos en la calle. Pero lo más impactante para mí durante estos años que he estado trabajando allá es darme cuenta que ese hecho traumático por lo que llega la gente y que van por ayuda legal a la defensoría y luego los abogados me lo derivan a mí, me di cuenta que ese hecho era solo la punta del iceberg de toda una historia donde, para mi entender, el Estado está ausente. Hay un historial donde, no sé, yo siempre recuerdo un caso de una joven que, claro, matan a su pololo, ella llega por eso, pero cuando me pongo a conversar con ella, no sé, había sufrido abuso por parte de un familiar, había desertado el colegio, o sea, yo decía como, acá hay un Estado que no está haciendo la pega, lo cual yo creo que todos en alguna u otra medida lo sabemos, todos sabemos que el Estado no alcanza, no está llegando. Porque por lo demás, también me dicen, no sé, en mi pasaje mataron a alguien, llamamos a carabineros y no llegan. O se me llueve la casa, pido ayuda en la MUNI y no hay recursos. Entonces, sabemos que el Estado no llega, pero el escucharlo en primera persona yo creo que sí tuvo un impacto en mí. No, sería innegable. La importancia de la escucha, sí, ¿no? Lo que pasa es que uno se apoya mucho en el Estado. Efectivamente, el Estado en Chile no está llegando a ni una, y por eso que también los jóvenes niní están hoy día reclutados por el narcotráfico y después se quejan, pero no quieren hacer políticas sociales, quieren reducir el gasto social, van en dirección contraria. Sí. Pero creo que también hay un ámbito, que es el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de estos problemas, difícil que un funcionario, un burócrata, vaya a conmoverse a veces por un caso particular. Él trabaja en línea gruesa, pero quizás una política interesante en el Congreso, una voz que hable de las organizaciones de la sociedad civil, lo importante que es desde el Centro de Padres, la Junta de Vecinos, los clubes de adulto mayor, en el acompañamiento, los clubes deportivos. A Chile hay que sacarlo de esa dependencia del Estado y del mercado. Sí. Y apelar a la sociedad civil. Tal cual. Yo creo que tenemos que impulsar que se siga tejiendo el tejido social, que parece que en los últimos años o en las últimas décadas nos hemos ido separando como individuos
que yo tengo el convencimiento de que el ser humano es un ser colectivo y pareciera que nos hemos estado atomizando durante estos años. Entonces, de hecho, aquí les voy a contar otra anécdota. Me pasó con una paciente en Estación Central, ya que estamos hablando de esto. Estamos aquí en el barrio, Estamos en el barrio, además, sí. Y me dice, empezó a hablar del estallido social y me decía, bueno, fue atado para mí porque ella trabaja en el sector oriente, entonces tenía que tomar buses y se demoraba más. Y yo me puse a pensar, bueno, esta persona no alcanza el Estado, no llega acá, pero tampoco los movimientos sociales están llegando. Entonces, ¿cuán solo están ciertas personas? Y como tú dices, Alejandro, ¿por qué es tan fácil entrar el narco también a las poblaciones? Claro. Los pillan los chicos sin familia porque trabajan, o el padre ausente, generalmente la madre, a veces una abuela, pero nadie los cuida. Exacto. Y además la jornada laboral es eterna. Y entonces el propio sistema genera estos problemas y no tiene respuesta. Yo creo que efectivamente harías un gran aporte entrando por el lado de apelar a las organizaciones de la propia sociedad civil para defenderse. Naturalmente requiere reconocimiento legal, atribuciones, facultades. No, de todas maneras, porque los partidos están preocupados de otra cosa, incluso lo programático es así brochazo gordo, grande. En la etapa de candidato-candidata. Exactamente. Ahora, Gustavo Gatica, yo quiero preguntarte, porque tú has señalado en varias entrevistas y me parece también muy coherente, de hacer aportes tanto en salud mental, discapacidad y derechos humanos. Me gustaría primero saber si ya tienes alguna idea de proyectos, de dónde se debería, las bajadas que se podría hacer en cualquiera de las tres áreas donde ves que hay un vacío y una urgencia. Y lo otro, porque es muy cortito, porque Alejandro Marreta que hago dos preguntas, porque tiene razón, pero muy cortito. Si pensamos en el estado del arte, ¿no? ¿Qué emoción, ya que eres psicólogo, asocias a la sociedad chilena actual hoy? Buena pregunta. Bueno, con lo primero, nosotros definimos efectivamente esas tres prioridades. Salud mental, que yo creo que bastan las razones para que sea prioritario. Discapacidad y derechos humanos, que yo creo que es desde la baldosa que me ubico a percibir el mundo. O sea, para mí atraviesa todo. Sin embargo, estas prioridades pueden cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer encuentro programático, queremos escuchar a la gente. Sí. Entonces esas prioridades pueden cambiar de acuerdo a lo que escuchemos. Y yo creo que un buen representante de un territorio es quien escucha. Entonces yo vengo con estas prioridades que, si ustedes la analizan las tres, vienen muy por mi historia, ¿no? Pero quiero escuchar. Eso es lo que quiero hacer. Y respecto a tu segunda pregunta, que es súper interesante, tú dices que la emoción que tiene Chile. La que tú sientes que hay, que permea en el ambiente, como una generalización, por supuesto, en la sociedad chilena, alguna emoción o alguna imagen o alguna idea que a ti te sugiera, no, Chile está viviendo, no sé, en el miedo, la desesperanza, en la frustración u otro. Sí, yo creo que al menos por mi parte ha surgido una cierta esperanza, hay un tono un poco esperanzador este último tiempo. Yo creo que han ido configurando ciertas cosas que uno le hacen sentir esperanza de lo que se viene. ¿Cómo qué? Pienso el liderazgo de Janet. Yo creo que ha revivido los corazones. Nosotros vastamente se ha hablado de cuán decaída quedó la izquierda después del 4 de septiembre. Claro. Y creo que Janet ha logrado convocar por características personales de ella. Yo siento mucha cercanía humana con ella, como cierta sensación como de hogar incluso. Entonces creo que su liderazgo ha generado esta esperanza que yo estoy sintiendo. Calidez y estabilidad, ¿no? Hay una calidez, sí, esa es la palabra. Ahora, hablando de ese liderazgo, tú quieres postular al Congreso. Los tiempos que vivimos son difíciles, te vas a enfrentar a problemas de financiamiento, a los equipos que despliegan en los territorios y a la necesidad de no quedar aislado, porque frente a las listas, sobre todo si son dos grandes listas de oficialismo y de oposición, los independientes aquí mueren a la primera pasada. Vas a tener que integrar alguna lista parlamentaria. ¿Qué estás pensando? ¿Con quiénes te han reunido? ¿Por dónde va la mano? ¿Cómo mantener tu independencia de juicio frente a las fuerzas políticas que también tienen su interés aquí? Sí, yo quiero ser independiente y ocupar un lugar dentro de la lista oficialista. A mí me convoca el liderazgo de Janet Jara, creo que está construyendo algo muy interesante que hay que ponerle atención.
Y en ese contexto, en este interés de estar en la lista oficialista, yo me he reunido tanto con el Partido Comunista como con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio ha mostrado mucha disposición, la cual agradezco esa confianza de que yo pueda ocupar un cupo del Frente Amplio. La Constanza Martínez, Constanza Martínez depuso su precandidatura y son gestos que yo agradezco. Recibí un llamado del presidente saludando por este impulso de querer involucrarme más. Entonces son todos gestos que yo los traduzco en mucho cariño y mucho respeto también. ¿Y qué pasó con el PC? ¿No te hicieron cariño? No, al contrario. Todo el cariño con ellos. Pero ¿cómo también. hablas de Janet y el PC? Es que yo creo que, o sea, yo siento mucha cercanía, afinidad política tanto con el Frente Amplio como con el Partido Comunista. Y de hecho por ello me acerqué a estas dos fuerzas. Ya, ¿y? Y nada, sigo en Carmona, conversaciones. vamos, reacciona Carmona. Así que en eso estamos en conversaciones. Ahora, eso significa que tú te presentan, pero hay una negociación hoy día de padre y señor mío, y hay muchos candidatos y poco cupo. Sí. Entonces, tiene que haber una decisión político compartida de que ciertas figuras son especialmente simbólicas y relevantes en un momento en que la izquierda tiene que volver a recuperar su identidad, ya tener símbolos, tener personajes, tener líderes que de verdad encarnen la realidad de un Chile presente, pero que tiene una energía que hoy día está dispersa, está arratonada, está desplomada. Y sería bien interesante tú ahí en un aporte de ese tipo. Los demás no se ponen celosos, los de oye, yo también, los socialistas, oye, o por el contrario, no, que el militante del partido, hay que tener 40 años de militancia para que te postulen. ¿No te ha pasado eso? Me han invitado, igual, me han convocado de otras listas, incluso se está conformando una lista de izquierda no oficialista. Sí, por fuera. Por fuera, sí, también me convocaron. Y nada, como les digo, todo eso lo traduzco en mucho cariño y respeto también, porque es una gran responsabilidad representar no solo un territorio, sino una fuerza política. Gustavo Gatica, el tú eres territorio. psicólogo, Sí. Perdona, pero en la sensibilidad del momento, tú dijiste, Janet Jara representa más que el discurso ideológico, claro, persona, programático. liderazgo. Ella no es porque es comunista ni porque es de izquierda, es porque es Janet Jara. Y ha logrado empatizar con la emoción, con el sentimiento, más que la emoción, porque es más espontánea, dura menos. La emoción, el sentimiento profundo de un país que se siente defraudado de sus liderazgos, Sí. que no ve un proyecto consistente. Se anuncian cosas, medidas sueltas, pero articular una respuesta global de un Chile posible todavía está al debe y está en la parte programática. ¿Te interesaría también que te invitaran un poquito a dar tu testimonio en esos encuentros programáticos que cuando los economistas empiezan a armar las cosas se alejan un poco de la gente? Sí, por supuesto, yo estoy disponible, sobre todo en áreas que a mí me convocan mucho, como la salud mental o discapacidad. Me gustaría poder participar en esas instancias. Creo que tengo cosas que aportar en ese lugar. Me sentiría honrado. Gustavo, antes de que hablara Alejandro, yo te estaba preguntando por el territorio, ya que tú habías hecho esa mención. Tu idea es competir por el Distrito 8, que incluye la comuna donde tú resides y además donde trabajas, aparte de Tiltil, Lampa, Pudahuel, Maipú, Cerrillo, etcétera. Y tú trabajas, ya lo dijiste, acá en Estación Central, vives en Colina. La importancia de pertenecer, conocer el territorio, algo que no vemos incluso en el ejercicio de las jefaturas locales, digamos, en el territorio, cuando son ediles, alcaldes, ¿no? A veces no tienen mucha Sí. injerencia con el lugar. Sí. Hablemos un poco también de esa importancia, tú hablabas de la escucha y acá también de pertenecer y conocer el territorio. Sí, yo creo que hoy en día se valora mucho que exista esa coherencia. Esta es una percepción personal, no sé si... Creo que tiene asidero. De hecho, por ejemplo, liderazgos como el de Matías Toledo en Puente Alto, creo que nos hablan de eso. Yo estoy seguro, estoy convencido que gente con, quizás que uno podría pensar tiene más cercanía con la derecha, votó por Matías en Puente Alto. Y eso, en gran parte, es porque el Matías es del territorio, él conoce el territorio, conoce la comuna, la ha recorrido de sur a norte, de este a oeste, porque él tiene calle, así lo ha dicho muchas pues veces. empezó por la calle. Sí, exacto. Y en el caso del distrito por el que quieres competir por un cupo en la Cámara. ¿Por qué ese distrito?
A mí, bueno, el Distrito 8 es el distrito donde crecí. La comuna de Colina es donde nací, donde estudié toda mi formación escolar. Y ahora estar en la Estación Central, trabajando y conociendo, escuchando a las personas, creo que me conecta profundamente con el territorio. Yo me he ido convenciendo de que ese es mi lugar. Estoy bastante convencido, como les digo, de que quiero ir por el Distrito 8. Es lo que a mí me convence en este momento. Bueno, ¿cuándo se oficializa todo esto? Sí, pues Porque el están las 18, conversaciones, estamos a hay días que que se inscribir cierre el 18 el de plazo para agosto, inscribirse. claro. O sea, aquí ya la papa está caliente. 12 días para ser exacta. Yo espero que esto se decida pronto, aunque aquí todos sabemos los que estamos en esta mesa que esto no se cierra hasta que se cierra. Hasta la última. Hasta Mira, el último minuto. candidato a las 12 de la noche que se terminan los plazos. Exacto. A las 11 con 59 minutos era candidato y a las 12 Sí. no aparece en la lista. Qué terrible. Así que yo creo que todos esperamos que se resuelva antes, pero Sí. se va a cerrar en el último día. Vamos a estar súper atentos. Gustavo, también quería preguntarte por algo que tú habías señalado de lo que podría ser ya la campaña. Ahora tú estás comunicando en diferentes medios tu intención de ser diputado de la República, pero también señalaste que, si bien no tienes muy claro cuál sería tu eslogan o finalmente el relato que se usa para una campaña, sí dijiste que no te gustaría utilizar lo que te ocurrió el 8 de noviembre en Plaza Italia, ¿no? Como parte de tu Sí. campaña. Y este tema del simbolismo, de lo emblemático, porque además tú señalaste que tú eres uno de los pocos jóvenes o personas que perdió la vista, que ha tenido más justicia. Tú hablabas de unos músicos con los que cantabas ahí, Sí. que también perdieron la vista y no han avanzado sus casos. Eso lo dijiste el 2022, no sé a la fecha cómo va eso. Entonces, hablemos también ahí de lo que tú representas, pero cómo también salirte de solamente ese símbolo. Sí, exacto. De hecho, yo quiero convocar a quienes nos están escuchando que, bueno, quienes me conocen por lo que me ocurrió, no quiero que voten por mí por eso. A mí me gustaría que se fijaran en esta campaña y votaran por mí, si es que lo logro convencer, por todas estas otras cosas que yo voy a mostrar. Por esta convicción de cambio, por esta deseo de que las cosas mejoren, por estas prioridades que yo tengo y por estas aptitudes personales que espero que logren conectar con las personas. Esa es mi aspiración. Yo siempre he escapado de ese lugar de ícono, de símbolo. Nunca me ha resultado cómodo desde el principio. Y en esta campaña tampoco lo quiero ocupar como a mi favor. Quiero que la gente se sienta convocada por otras cosas que quiero mostrar en esta campaña. Respecto a tus compañeros, los músicos, Bueno, respecto a los músicos, sí, la justicia ha ido avanzando en algunos casos, más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero ha habido un poco más de justicia, pero eso sigue avanzando muy lento, muy, muy lento. Bueno, te voy a hacer una pregunta, la última. Es aquilatar tu personalidad también, tus sentimientos. ¿Qué recuerdas de Claudio Crespo, el teniente carabinero que se solazó, teniente coronel, que se solazó disparándole a la gente y que se jacta de ello? con los videos de CIPE? Los videos que son Sí, que reveló aterradores, CIPE, sí. aterradores. Uno podría hacer cualquier calificativo, pero no caigamos en eso, porque te estoy preguntando a ti, no lo que opino yo. ¿Qué sientes cuando además se jacta de todas las brutalidades que hizo? A mí el acceder a esos videos, escucharlos, me dio como una pena. Me dio pena en el sentido de la brutalidad que él expresa. O sea, habían videos de él, no sé, sacándole un mechón de pelo a una persona y riéndose de eso, burlándose de eso. Me atemoriza y me da pena. Lo percibo como una persona que en el fondo está sufriendo. Esa es la sensación que a mí me da. Una persona que está enferma. Que no Obviamente, es feliz, como que dijo no es feliz. Sí, el general de Carabineros. no quiero entrar a calificar como psicológicamente, pero No. por ahí va un poco mi sensación bien desde la guata, la verdad.
Y yo solo espero que se haga justicia respecto a mi caso y respecto a lo que está ¿No ha avanzado mucho en el último tiempo? ¿En qué está? El juicio empezó en noviembre del año pasado, ¿sí? Desde el año 2020 que este juicio está en periodo de investigación, y en noviembre del año pasado comenzó el juicio oficialmente, y a lo largo de todos estos meses se ha estado desarrollando el juicio, y mi declaración podría ser la próxima semana, pero ahí depende de los tiempos de la fiscalía. Y nosotros esperamos que el juicio debería estar terminando hacia el fin de año, pero todo va a depender de cómo avance. ¿Confía en la justicia? Confío en la justicia, sí. Confío en el trabajo que ha hecho la fiscalía. ¿La humana también? ¿En la justicia humana también? Sí, confío en el trabajo que ha hecho la fiscalía. Creo que la brigada de la PDI que pusieron a cargo de la investigación ha hecho un trabajo increíble. Entonces estoy bien confiado de lo que vaya a pasar a fin de año. Gustavo Gatica, psicólogo, y estamos a puertas de saber si va a oficializar o no su candidatura como diputado por el Distrito 8, con un cupo de la lista oficialista. Muchas gracias por habernos acompañado acá presencialmente en Línea 1. Gracias. Un abrazo y bueno, no hay que decir suerte porque dice que es mala suerte. Es para el teatro al menos. Teatro Esto es un teatro. No, hablando en serio en la tele, pero no se dice en pantalla, eso es el problema. Ya. No, entonces no digamos más. Mierda. Ah, sí, no cada hay vez que entra a la tele, piénsalo por último, ya, y va. Sí. Es bonita esa expresión, me gusta. Muy chilena en este caso. Igual para ustedes. Gracias, Gustavo Gatica. Un abrazo, ha sido de verdad un agrado tremendo haberte conocido personalmente. ¿No se conocían ustedes? No teníamos la oportunidad. Mira, yo sí lo conocía. Ya. 8 con... Yo sí. No, había venido antes de la radio. Sí. 8:27. Vamos a una pausa y ya regresamos con más contenidos acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces.
Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y empezaron a armarse los equipos. Janet Jara anunció un grupo de economistas, sociólogos, politólogos, etcétera, que están en su equipo. Y nos interesa singularmente el equipo económico, porque eso va a dar una señal de tranquilidad, serenidad a todo el mundo, porque desaparece esto de impredecible, los prejuicios, a dónde va, y de lujo. Exactamente. El equipazo, este es como Colo-Colo 91, Colo-Colo 73, ¿me explico? Sí. No del centenario, no, ese no. Dentro del equipo, ¿quién está? Bueno, está Eduardo Escobar, que lo conozco, un tipo muy inteligente, pero hay otro más que le tengo además un profundo afecto. Yo tengo que reconocer los conflictos de interés, porque es un economista de la Universidad de Chile, tiene magíster en economía, pero mire, ha ocupado cargos importantísimos, sobre todo en la apertura de Chile al mundo. Sí. Entonces, hombre de nuestro tiempo, el profesor Osvaldo Rosales. ¿Cómo está, Osvaldo? Como siempre, un gran cariño y gracias por contestar. Muy bien, Alejandro. Saludos, Daniela. Hola, ¿cómo está? Encantado de estar con ustedes. Muy bien, gracias. Voy a partir con una sola pregunta nomás. Aquí tiene que haber distintos equipos y aquí vamos a tener un desafío, dar un programa que le dé sentido a una coalición y que de alguna manera borre esa imagen que algunos tienen peyorativa de que es comunista, porque no tiene por qué ser peyorativo, pero por ahí le van a tratar de dar. Pero además porque ella es ahora la abanderada de una coalición y por lo tanto hay que dar un proyecto país que hace falta. Vamos por el lado económico. ¿Para qué definir a la candidata? Ahí su colega, nuestro común amigo, que está además en este equipo, Eduardo Escobar, un poco definiéndola, que ella no es comunista, que es socialdemócrata, que me dijo esto. ¿Qué importancia tiene eso si vamos a votar por ella por lo que va a hacer, por lo que anuncia, por lo que siente? ¿Aló? Osvaldo, sí, ahí parece que te dio el pase para que hablara, Alejandro. Tiré la provocación, partí al tiro. Claro, si se la sabe, cante. Sí, okay. Que no la obliguen a definirse si no es necesario, queremos conocer su programa. No, es evidente, yo creo que ese punto no es formal, es sustantivo. Ella es ciertamente militante del Partido Comunista desde 14 años, nunca lo ha negado, lo ha explicitado, pero ahora estamos en una situación nueva. Ella es la líder de una alianza inédita en la historia política de Chile, una alianza tan amplia en términos de partidos, que espera que eso se refleje en un amplio arco de apoyo social. Significa que el programa que se va a construir tiene que ser el programa de convergencia de toda esa diversidad. Nadie podría pensar que por el hecho de que ganó la primaria hay que sumarse al programa de quien ganó esa primaria, en absoluto. Hoy día estamos justamente en esa tarea de construir consensos, de construir esos mínimos estratégicos que nos permitan
recuperar el crecimiento en Chile, mejorar la calidad del empleo, abordar los desafíos sociales, insertarnos de mejor forma en el mundo y hacerlo de una manera que asegure gobernabilidad al país. Y eso supone una alianza muy estructurada en torno a esos consensos y esos serán los límites que el programa va a definir. Sí, Osvaldo, en esa línea usted ya ha señalado algunas directrices, lo que se va a hacer o, digamos, en macro, ¿no? Integrar o lo que se va a rechazar. Y dentro de aquello dijo que no contempla el programa de Janet Jara, la reforma tributaria, para no insistir en algo que ya se vio en este gobierno que no iba a avanzar, entonces no desgastar la discusión parlamentaria. Robustecer el Estado, usted señaló, mejorando la eficiencia del mismo, combatiendo la ilusión y la evasión y claramente recuperar, como usted señalaba, los niveles de crecimiento, incentivando la inversión privada en el marco de un libre comercio. Y quiero detenerme ahora cuando se habla también de la sólida alianza pública-privada y diversificar nuestros mercados. Usted que sabe de lo internacional, en este contexto de la guerra comercial, ¿qué oportunidades tenemos dentro de esta crisis? Perdón, en la última parte no la escuché. El tema sí, cuando usted señala de diversificar nuestros mercados, sobre todo extranjeros, en medio de esta guerra arancelaria que ha impuesto Trump, ¿cuáles son las oportunidades que también tenemos para seguir creciendo como país? Bueno, yo creo que la diversificación tiene que ver, diría, con 3 ámbitos. 1, con el de mercados, 2, con el de productos y 3, con el de empresas. En el de mercados, el gobierno ha ido avanzando, recordemos el acuerdo reciente con Indonesia, el avance de las negociaciones con India, la conclusión del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, y la actualización del acuerdo con la Unión Europea, con México, con Corea del Sur. Hay que seguir en esa dirección, particularmente mirando hacia el sudeste asiático, que es donde encontramos el mayor dinamismo de la economía mundial. Segundo, en diversificación de productos no se trata de darle la espalda a los recursos naturales que tenemos, sino que se trata de incorporar esos recursos minerales, agroforestales, pecuarios, acuicultura, en términos de agregarle innovación, agregarle valor y en particular establecer los vínculos a través de Corfo, a través de Banco Estado, a través de las diversas instancias financieras y productivas que existen para que esos recursos permitan dar empleo en las regiones y que se construyan cadenas de valor asociadas a esos grupos. Y en tercer lugar, la diversificación a nivel de empresas, porque cuando uno mira el total de las exportaciones, resulta que un porcentaje demasiado elevado de estas es responsabilidad de muy pocas empresas. Por lo tanto, la orientación exportadora también debería reflejarse en una mayor presencia de pymes exportadoras. Y en ese ámbito, el apoyo a las pymes a través de fortalecer el FOGAPE o fortalecer otras líneas de garantía y de financiamiento es también una tarea que habrá que abordar. En ese ámbito, por ejemplo, nos parece que el mercado financiero todavía está al debe en términos de su apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es una tarea en la cual también estamos discutiendo propuestas en esta dirección. El tema de las pymes, Osvaldo, es bien interesante porque ellas se quejan de varias cosas. Primero, son discriminadas frente a la gran empresa. Los créditos bancarios son mucho más caros y piden que el Banco Estado tome una definición y sea la banca de las pymes como fue en su origen. No sé la razón por qué se cambió en eso en el gobierno del presidente Lagos, si no mal recuerdo. Después, por otro lado, las pymes, las empresas grandes le venden más barato a los supermercados y a las grandes cadenas que a las pymes, cosa que en Estados Unidos está prohibido, por ejemplo, en economías de mercado, porque es una discriminación finalmente. Y entonces, ¿dónde queda la libre competencia, la posibilidad de que el pyme progrese si le sale todo más caro? Y el otro tema fundamental, que se creó un mecanismo que en un comienzo dio buen resultado, que son las licitaciones que hacen las empresas del Estado o instituciones del Estado para la prestación de ciertos servicios, donde se le había fijado cuotas interesantes para las pymes y tuvo un buen efecto. Bajo la pandemia, en el gobierno Piñera, perdieron esas ventajas. ¿Cómo crear mecanismos reales y eficientes para que las pymes, primero, sean mejores, más formales, más productivas? Y segundo, ¿cómo desarrollamos una pyme exportadora? Muy pocas exportan y por pocas veces. Sí, bueno, hay varios temas en esa pregunta, Alejandro. A ver, hoy día un mecanismo muy relevante de financiamiento de las pymes a través de la factura. Por lo tanto,
Corfo, Banco Estado y eventualmente otras instancias podrían colaborar también en garantía sobre esas facturas, en primer lugar. En segundo lugar, hay que sondear todos los espacios que permitan que las pequeñas empresas, ojalá articuladas en cooperativas, ojalá articuladas en asociaciones, puedan ser un actor mucho más relevante en las compras que hace el Estado, en las denominadas compras públicas. Ese espacio existe, no está siendo cabalmente utilizado y habría que fortalecer las instancias que permitan que eso realmente opere. En tercer lugar, estamos mirando también otras experiencias internacionales. Yo conozco algo de la experiencia de Barcelona y ahí el gobierno de la región tiene un trato privilegiado a las pymes en materia tanto de acceso a las compras públicas como en mecanismos de financiamiento, a proyectos innovadores. Hay bastante por hacer en esa dirección. Y lo último, relacionado con algo que tú mencionabas, también estamos mirando algunas experiencias internacionales que limitan la concentración económica y que establecen parámetros que permiten que los mercados sean más competitivos y no tan concentrados. Algo de eso hay que accionar también, porque a lo que a uno le enseñan en sus cursos de microeconomía es que lo que importa no es que sean los mercados libres, porque un mercado monopólico libre hace daño. Lo que interesa es que los mercados sean competitivos, y eso significa que hay que reducir los niveles de concentración. Estamos conversando con Osvaldo Rosales, economista por la Universidad de Chile y magíster en Economía Escolatina, que es parte, por supuesto, del equipo económico de la candidata oficialista Janet Jara, Unidad por Chile, ¿no? Quiero preguntarle por algo que ya se ha descartado, generó mucho ruido antes de la primaria, que era el concepto de de salario vital, que usted también ha señalado que se trataría más bien de un ingreso, no un salario vital, y que es muy importante, por supuesto, porque tiene relación con la forma en que sobrevivimos y que no necesariamente depende del trabajo, sino también de compensaciones, no sé si son subsidios, beneficios, y ahí me gustaría que pudiera ahondar para sacar cualquier fantasma de las personas que desde el otro lado, sus pares, podría ser Chile Vamos o el equipo de republicanos, siguen insistiendo como para usar ahí, digamos, una crítica a lo que fue la primera campaña de Janet Jara. A ver, para responder eso volvería a la respuesta inicial. Es decir, nadie podría esperar que el programa que presentó una de las candidaturas a las primarias sea el programa que representa al conjunto de las candidaturas. En la medida en que se está gestando una alianza tan amplia como la que he indicado, es más que evidente que se requiere un proceso de convergencia de opiniones para que todos quienes se vayan sumando estén disponibles para jugar juntos en la cancha con un mismo esquema de juego. Y ese mismo esquema de juego tiene que ser un programa que a todos nos deje relativamente cómodo, lo cual significa, y esto hay que destacarlo, que lo más probable es que cada uno de los miembros que se incorpora como partido, como conglomerado a esa alianza, no quede del todo conforme con todas y cada una de las propuestas. Pero ese es justamente el mérito, en el sentido de que vamos a ir construyendo un acuerdo que va a asegurar gobernabilidad no solo de esa alianza, sino que le va a asegurar gobernabilidad al país. Basta ver lo que pasa en la vereda del frente, donde hay campañas asquerosas, dice una de las candidatas. Entonces, justamente, construir esa gobernabilidad nos lleva a ponernos de acuerdo y, por lo tanto, estoy más que seguro que no habrá conformidad plena con todas y cada una de estos aspectos. Quiero poner un ejemplo. Cuando la reforma de pensiones parte, el modelo original de este gobierno distó bastante de lo que fue el resultado final. Claro. Pero claramente allí la ductilidad, la perseverancia de la ministra Jara en ese momento, en dupla con el ministro Marcel, permitió ir sorteando obstáculos y obtener, después de 10 años, que las pensiones aumenten para más de 1.300.000 chilenas y chilenos. Eso yo diría un sello que la candidata quiere imponer, un sello de realizaciones, un sello de realismo, porque permita, a partir de iniciativas prácticas, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida de las mayorías y permitir, como ella dice, que se pueda llegar a fin de mes de manera decente y sin tener que estar obligado a depender tan críticamente de la tarjeta de crédito. Desde ese punto de vista, la idea de ingreso básico
suponen que junto al salario mínimo hay que ir agregando las compensaciones tipo subsidio único familiar, asignación familiar, bolsillo electrónico familiar y otras instancias como subsidio al empleo juvenil, subsidio al empleo femenino, que habrá que ir cuantificando lo que esto pueda significar, de manera que en el agregado la calidad de vida de las mayorías pueda efectivamente verse incrementada. Ese es el desafío, y un concepto más, un concepto menos, la verdad es que me parece que tiene poco sentido jugarse por ello en vez de apostar al contenido. Osvaldo, hay un tema que parece que cada día más importante. Tenemos casi 350.000 jóvenes y adolescentes entre 15 años y 24 que no estudian ni trabajan, son los ninis, lo comentamos hace un par de días aquí en el programa, y esa gente está fuera del mercado y hoy día es el campo clientelar del crimen organizado. Soldados, sicarios, son muy jóvenes y la verdad que son escuelas donde este crimen organizado ha logrado penetrar porque les da un espacio, les da identidad, les da remuneración económica, prestigio, vínculos que no encuentran fuera de esos ámbitos. En ese sentido, ¿cómo recuperar? Porque además, estamos viendo además que aumenta el desempleo entre los profesionales jóvenes. Entonces, ¿cómo se aborda los problemas de una generación nueva que está entrando al mercado de trabajo sin tener realmente chances adentro? Muy buena pregunta, Alejandro. Yo creo que ahí hay una diferencia sustantiva con las candidaturas de derecha. O sea, obviamente, como tú bien lo mencionas, este problema está estrictamente ligado al tema de la seguridad. Claro. Pero eso no es un tema que se resuelva con los militares en la calle, no es un tema que se resuelva con zanjas ni con calza en el desierto. Ciertamente la mano dura en materia de seguridad, la mano dura contra la delincuencia, contra el narcotráfico, que de paso requiere poder tener acceso a las cuentas bancarias porque al final el negocio es dinero, tiene que ir acompañado de una recuperación de los espacios públicos. Por lo tanto, el combate a la delincuencia y el combate con la delincuencia para rescatar a esos jóvenes potencialmente capturados por ello, tiene que ver con cómo recuperamos las plazas, cómo generamos espacios de deporte, de cultura, cómo mejoramos el vínculo de la escuela con la comunidad para que efectivamente esos jóvenes puedan ir gradualmente reincorporándose. No va a ser una tarea fácil, no va a ser una tarea que se resuelva en pocos años, pero ciertamente hay que iniciarla con mucho ímpetu, con mucho vigor, porque en el fondo ahí está buena parte del futuro de Chile. Tenemos la posibilidad de, a través de mecanismos de lo que denominamos la economía naranja, explotar todas las habilidades juveniles en materia informática para que esto pueda reflejarse en programas de software que puedan darle contenido a temáticas de cine, de cultura, de deporte, y eso vincularlo con centros comunitarios, y hay toda una actividad social comunitaria que allí cabe impulsar para atraer a los jóvenes, para volver a reganarse a los jóvenes a actividades de ese tipo. Eso tiene que ir en paralelo con políticas de empleo que estimulen el empleo juvenil, el empleo de mujeres y hombres jóvenes, de manera de vincularlos también a tareas de capacitación, tareas que podrían ser remuneradas en un inicio, en fin, una serie de baterías que van en esa dirección. Osvaldo, brevemente, solo para terminar, de la Democracia Cristiana, de la DC, ¿van a integrar, o están ofreciendo, digamos, incorporar a alguien de sus filas para el equipo económico que usted integra? Bueno, ya tuvimos ayer un par de incorporaciones. Ana María Palma, Jacqueline Santar, ambas ex subsecretarias, una de Economía, la otra de Minería, y probablemente van a venir nuevos Roberto Saler, ¿no? No solo la de CEL, sino también de otros partidos. Yeah. Mire, este es como la siguiente imagen, esto es como un sistema de ecuaciones en que la resolución de una ecuación va permitiendo resolver la que sigue. Y acá, como en álgebra se sabe, lo que importa es que el número de ecuaciones sea igual que el número de variables. ¿Qué quiero decir con eso? Hay
hay bastantes profesionales destacados que están probablemente en lista de espera porque sus partidos le han dicho, mire, mientras no resolvamos el tema parlamentario, usted todavía no se sume. O sea, yo creo que cuando se resuelve el tema de las listas parlamentarias va a aparecer un número importante de técnicos profesionales comprometidos con el programa que he mencionado y que irán enriqueciéndolo, irán haciendo propuestas novedosas en esa dirección. Y Roberto Sales, el ex presidente del Banco Central de Chile, que le preguntaba recién, ¿se podría integrar o está descartado o él no ha querido participar? A Roberto Sales yo nunca lo descartaría. Tengo una comunicación bastante fluida con él. Podrá no estar participando públicamente, pero yo hablo prácticamente todos los días con él. Le solicito información, le solicito comentarios sobre distintos temas. Es un baluarte en este tipo de temáticas. Buenísimo. Mirando a la vereda del frente, Osvaldo, la arremetida de los empresarios en el comando tanto de de Kaiser, el caso Ibáñez, o del empresario Juan Sutil en el comando de Matei, además dando órdenes y diciendo que si no se alinean no hay plata, esta derecha económica que se está infiltrando en los comandos de derecha, ¿qué consecuencia puede tener? Bueno, yo diría que, a ver, esto tiene una dimensión positiva, que es explicitar algo que uno siempre ha sospechado, pero esta vez es más que evidente. Entonces, un ex líder empresarial, ni más ni menos que presidente de la CPC, un empresario que quiso callar el canal de televisión La Red en su momento, hoy día se transforma en articulador fundamental de la campaña de Evelyn Matei. Y el otro señor dice, bueno, si no se unifican no hay plata. O sea, en el fondo uno dice, pareciera que aquel dicho popular, el que pone la plata pone la música, tiene bastante sentido en este país, lamentablemente. Entonces cuando uno ve estas situaciones dice, pucha, parece que ahora logro entender por qué ha costado tanto discutir la reforma tributaria. Sí. Hay que recordar que la derecha ni siquiera se abrió la posibilidad de debatir el tema. Es un tema que no se discute. Está marcado en piedra, que es un tema sobre el cual no se puede avanzar. Entonces, obviamente, eso también permite responder por qué el tema de reforma tributaria no va a estar en el programa de Janet Jara, porque la verdad, considerando la experiencia actual, tiene poco sentido de gastarse durante toda la gestión de gobierno para conseguir algo que probablemente tenga muy poca relevancia. Hay que buscar otras vías, estamos explorando vías sobre las cuales efectivamente es posible aumentar ingresos públicos. Hay algunas exenciones que se pueden revisar, seguir combatiendo la evasión, la elusión. Hay que poner mucho el foco sobre lo que está aconteciendo con aduanas. Hay que recordar que toda esa mercadería que se encuentra en la bodega de Meix y quizás cuantas más habrá en el resto del país, en algún momento pasan por la aduana. Entonces, hay que ver qué está pasando allí. Bueno, Osvaldo Rosales, se nos pasó el tiempo volando. Queremos agradecerte por haber conversado con nosotros acá en Línea 1 como parte del equipo económico de la candidata Janet Jara. Un abrazo grande. Ok, muchas gracias. Ha sido un placer. Chao, gracias, Osvaldo. Que vaya muy bien. 8:55. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Las buenas noticias con Gonzalo. Las buenas noticias. Que ya viene listo. La agenda del día. A ver. Rapidito porque después nos vamos a la SUSACH con Rodrigo Alcaíno. A las 10 continúa la negociación parlamentaria con la participación de los secretarios generales y equipos electorales del oficialismo y la DC. Vamos a ver qué sale de esa negociación. A las 3, la Comisión de Hacienda de la Cámara sesiona para despachar el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior. Estamos hablando de el FES. Y ahí están invitados los ministros de Hacienda, Educación, Mario Marcel y Nicolás Cataldo respectivamente. A las 3 también se junta la Comisión de Minería y Energía de la Cámara para abordar la tragedia en la mina del Teniente. Ahí van a ir a dar explicaciones el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Andrés León, el presidente, prosecretario y la secretaria de la Federación de Sindicatos Bases de Empresas Contratistas del Teniente, Ronnie Avilés, Danilo Rivera y Evelyn Muñoz, y el presidente del Sindicato de Base Empresa
DCM Arturo Galleguillos. Así que también va a ser una comisión muy, muy importante la que se va a realizar ahí. Y a las 16:30 horas se juntan de nuevo los candidatos y las candidatas presidenciales, y teniendo como invitados a Evelyn Matei, Janet Jara, José Antonio Cast y Johannes Kaiser y Franco Parisi, se realiza el conversatorio presidencial El futuro de la minería en Chile, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Está feliz Parisi, porque lo invitaron. Feliz, sí. Ya entró. Ya entró, Ajá. sí, está ahí en la pelea. Ya pasó a la Kaiser está tan ofendido. Ah, sí, también está Kaiser, exacto. Ya. Y vamos con los resultados de la pregunta del día. Esta polémica que se generó por el dictamen de la Contraloría que indica que la tarjeta nacional estudiantil solo puede usarse en viajes con motivos académicos. Así que le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué le parecía este dictamen. Un 7% afirmó que es una medida correcta. Apañaron ahí a la Contraloría, un 30% sostuvo que es imposible de fiscalizar y un 64% contundente señaló que estamos retrocediendo en derechos. Clarísimo, Clarito, como el agua. clarito. Meridiano, como suelo decir copiando a los españoles. Buenísimo, Gonzalo Espinosa. Muchas gracias por este reporte de las principales actividades con la agenda y los resultados de la pregunta del día. Y nos estamos despidiendo con 8 grados, esperando 21 para esta jornada. Alejandro Guille Álvarez, que viste y calza. Qué lindo eres de niño. Y una foto tuya de niño. Era muy bonito, esa foto familiar. Mi mami me quería mucho. No, y eres igual a tu mamá. Igual. Ya, nos vamos. Ya, vámonos, mejor será. Ya viene Rodrigo Alcaíno. Empezamos a diletar. Oye, ya. sí. Sigan conectados Chao. con Radio Usach. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.